Era la noche de Acción de Gracias cuando me desperté con una risa que no me pertenecía. El tipo de risa que alguna vez llenó mi hogar de calidez, ahora flotaba a través del piso como un eco cruel de otra vida. Mi casa se sentía llena, pero nunca me había sentido más vacía. Miré el reloj, 6:32 de la tarde. La cena había comenzado. Nadie me llamó. No llamen a mi puerta. Solo el leve sonido de los vasos chocando y los platos raspando la porcelana. Me levanté, me arreglé la camisa, me peiné hacia atrás y comencé a bajar las escaleras. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si la propia casa me advirtiera que no fuera. Desde el último escalón lo vi, el brillo dorado de la lámpara de araña se derramaba sobre una larga mesa llena de rostros. 10 personas. Platos apilados, copas de vino reflejando la luz, risas congeladas en medio del aliento cuando me notaron. Mi hija estaba sentada a la cabecera de la mesa, su marido a su lado. Mi lugar, desaparecido, borrado, como si nunca hubiera existido. ¿Por qué no me llamaste para cenar? Pregunté, mi voz más tranquila de lo que pretendía. La habitación quedó en silencio. Mi hija miró a su marido, sonrió, disfrutando del espectáculo. Luego se levantó, lenta y pausadamente, y caminó hacia la cocina. Un momento después regresó, sosteniendo un cubo de plástico blanco. Lo puso frente a mí como un regalo. Miré dentro. Café molido. Huesos de pavo. Servilletas grasientas. Los restos del agradecimiento. Aquí está tu plato, papá, dijo, lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. Mi hija se rió, no amablemente, pero sí agudamente, como vidrio roto. Ahora tu comida se ve bien, aprovechador. La palabra golpeó más fuerte que cualquier golpe. Alrededor de la mesa nadie se movió. 10 testigos. 10 latidos. Y un padre, congelado. No grité. No supliqué. No les di la reacción que querían. En lugar de eso, coloqué el cubo suavemente en el suelo, no con ira, sino con un silencioso respeto hacia mí mismo. Luego me di vuelta, caminé hacia las escaleras y las subí sin mirar atrás. Cada paso resonó en el silencio que siguió. Detrás de mí, la risa volvió a surgir, superficial y cruel. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. No se rompió, se endureció. Y esa noche, aunque todavía no lo sabían, todo lo que habían construido sobre mi bondad, había comenzado a desmoronarse. Sus risas siguieron resonando a través del suelo mucho después de que llegué a mi habitación. Cada estallido de alegría desde abajo me llegó como un recordatorio, que ya no pertenecía al calor de mi propio hogar. Me senté sola en la penumbra, mirando la puerta cerrada. Un clic suave, pero se sintió como el sonido de la libertad. Sobre mi escritorio había facturas viejas, notas olvidadas y tranquilos fragmentos de una vida basada en la paciencia. Durante 3 largos años, habían vivido de mi bondad y la consideraban suya, gastando lo que ganaba, burlándose de lo que daba, quitándole significado a la generosidad. Esa noche no lloré. No maldije. Simplemente decidí que la misericordia había seguido su curso. Me hice una promesa, nada de ira, nada de caos, nada de gritos. La justicia no necesita ruido, comienza en silencio. Abrí mi computadora portátil, el pálido brillo bañó mis manos, firme y seguro. Los números reemplazaron a las emociones. La lógica reemplazó al dolor. Cada pulsación de tecla era como recuperar una parte de mí que me habían robado. El hombre que alguna vez toleró su crueldad ya no estaba. En su lugar estaba sentado alguien más frío, más claro, inquebrantable, un hombre que ya no suplicaba ser respetado, sino que silenciosamente se preparaba para recuperarlo todo. Y en ese silencio, en algún lugar profundo de la oscuridad, una nueva versión de mí comenzó a respirar por primera vez. La casa se había quedado en silencio, pero el sueño se negaba a llegar. Me senté frente al tenue brillo azul de mi computadora portátil. La pantalla reflejaba un rostro que apenas reconocía, tranquilo, vacío, pero concentrado. Las horas pasaron mientras mis dedos se movían por el teclado, no con rabia, sino con propósito. Construí hojas de cálculo en lugar de gritar, números en lugar de palabras. Cada fila contaba una historia. Fechas. Ingresos. Cada dólar que me habían robado se vistió de blanco y negro. Alquiler, 1.500 al mes, nunca pagados una vez. Servicios públicos, comestibles, reparaciones, todo mío. Línea tras línea se convirtió en evidencia, un testimonio silencioso de años dedicados a dar sin recibir nada a cambio.
Cuando abrí los extractos de las tarjetas de crédito, sentí como si reabriera viejas heridas. Consolas de juegos. Visitas al spa. Restaurantes de diseño. Artículos que hablaban de comodidad, de ellos, no míos. Cada cargo era una cicatriz, escrita con tinta digital. Recordé cada conversación que surgió, te lo devolveremos. Es solo temporal. Mentiras que había aceptado porque no podía soportar ver a mi hija luchar. Cuando las primeras luces del amanecer traspasaron las cortinas, la pantalla mostró la verdad, $78.247. Ese número me devolvió la mirada como un veredicto, frío, despiadado, definitivo. Prueba de lo que había costado la bondad. Me recliné, mis ojos ardían, mi corazón tranquilo. Esto no fue venganza, esto era el equilibrio volviendo a una escala inclinada. Cambié el nombre del archivo Family Support 2022 a 2025, lo guardé cuidadosamente en el escritorio y cerré la computadora portátil con un clic silencioso. Mañana empezaría a cortar cada CEOUR que me unía a ellos. Y por primera vez en años, ese pensamiento no dolió, sanó. El amanecer me encontró tranquilo. El tipo de calma que no proviene de la paz, sino de la precisión. Por primera vez en años, sentí que el control reemplazaba al caos. La disciplina del contable reemplazaba la angustia de un padre. Mis dedos no temblaron mientras se cernían sobre el teléfono, se movían con tranquila certeza. La primera llamada fue simple, eliminar a mi hija como usuario autorizado. Su nombre desapareció de la cuenta en segundos, un pequeño borrado digital que se sintió mucho más pesado que el acto en sí. Luego vino la segunda llamada, el nombre de mi yerno fue eliminado de mi tarjeta Visa. El hombre que una vez se burló de mí en mi propia mesa ya no existía en mi mundo financiero. Luego vino el tercero. La voz de la empleada del banco fue educada y profesional cuando confirmó, acceso al débito revocado, contraseñas cambiadas, pines de seguridad restablecidos. Elegí uno nuevo, Bakit 2025, justicia poética disfrazada de ironía. Cada correo electrónico de confirmación se sentía como otra cadena que se liberaba. Con cada clic, toda una vida de dependencia se disolvía en números limpios y silenciosos. A las 7 de la mañana, todavía dormían pacíficamente bajo mi techo, sin darse cuenta de que el mundo que habían construido con mi dinero acababa de colapsar. Miré alrededor de mi habitación, 4 paredes que me habían observado soportar demasiado. Sobre la cama había una pequeña maleta. Empaqué con la eficiencia de un hombre que ya se había ido hace mucho tiempo, algunas camisas, 2 pares de pantalones, mi computadora portátil, mis documentos y las pruebas de todo lo que se habían llevado. Antes de irme, encontré una libreta en el mostrador de la cocina y escribí una línea simple con mi letra pulcra de contable, fui a visitar a unos amigos. Lo dejé allí junto a una taza de café fría, sonreí levemente y cerré la puerta detrás de mí. Nunca adivinarían a qué amigos iba a ver, porque esta vez mis amigos tenían nombres como justicia, silencio y libertad. El amanecer pintó el cielo en tonos rosas y dorados mientras cerraba silenciosamente la puerta principal detrás de mí. El aire exterior se sentía diferente, ligero, intacto, honesto. Mi auto estaba en el camino de entrada, esperando como un viejo amigo que había visto demasiado pero no hacía preguntas. Cuando el motor cobró vida, ronroneó suavemente, casi como un cómplice de mi silenciosa huida. Conduje hacia el este, dejando atrás calles que había memorizado durante 40 años. La ciudad se desvaneció lentamente en el espejo retrovisor, reemplazada por el borroso tráfico matutino y el leve zumbido de la posibilidad. 15 millas más tarde, lo encontré, un letrero de neón parpadeante que decía Sunset Motoring. Barato, escondido, olvidable. Perfecto. Pagué en efectivo y mantuve mi nombre fuera de todos los registros. No hay rastro de papel. Sin rastro. El empleado me entregó la llave de la habitación 217, sin apenas levantar la vista del periódico. En el interior, me recibieron paredes beige y una colcha de flores, el tipo de espacio aburrido y tranquilo donde a nadie le importaba quién eras o de qué huías. Y de alguna manera, ese anonimato se sentía como paz. Por primera vez en años, el silencio no era pesado ni solitario. Era mío. El aire se sentía más limpio. El mundo se sentía nuevo. Me senté en el borde de la cama, abrí mi computadora portátil y miré la pantalla. Mi reflejo parecía mayor, pero más libre. Luego comencé a escribir, un nuevo correo electrónico, breve y preciso, para, abogada Margaret Whitfield. Asunto, abuso financiero de personas mayores y ley de propiedad.
Las palabras parecían extrañas en la pantalla, pero me encajaban perfectamente. Ese mensaje no fue solo una queja, fue una declaración. El primer paso para recuperar no solo mi dinero, sino también mi nombre, mi paz y mi dignidad. Esa mañana, en esa pequeña y olvidada habitación de motel, me di cuenta de algo que no había sentido en años. La libertad no siempre viene acompañada de ruido. A veces, comienza en silencio, se paga en efectivo y se esconde detrás de una puerta que solo tú puedes abrir. Al mediodía, mi teléfono no dejaba de sonar. Una llamada tras otra. Su pánico había comenzado a florecer exactamente como esperaba. Cada vibración en la mesa de noche era una onda de la tormenta que había dejado atrás. El primer mensaje de voz provino de Rosman. Su voz temblaba, suave e insegura. Papá, por favor llámame. Necesitamos hablar. Casi podía verla paseando por la cocina, con el teléfono pegado a la oreja y lágrimas ensayadas pero aún no reales. Una hora más tarde, su tono cambió, ahora más agudo, la frustración arrastrándose a través de las grietas del miedo. Esto no tiene gracia, papá. Las tarjetas no funcionan. ¿Pasó algo con el banco? El tercer mensaje llegó cerca del atardecer, el que debió haber practicado mentalmente antes de hablar. Por favor, no lo decíamos en serio. Era solo una broma. Por favor, llámame. Pero ni una sola vez, en todos esos mensajes, escuché la palabra perdón. Luego vino Teodoro. Sus mensajes eran más cortos, más fríos. Respiración pesada. Media frase por aquí, un corte por allá. Escucha, viejo, luego silencio. Me imaginé que apretaría la mandíbula al darse cuenta de que la ira por el teléfono no podía arreglar lo que había roto. Me senté en la cama del motel, teléfono en mano, la habitación estaba en penumbra excepto por el brillo de la lámpara. Escuché cada uno y luego los borré todos, lenta, deliberadamente, sin una pizca de vacilación. El sonido de cada deleteo fue más limpia que cualquier disculpa que pudiera haber escuchado. Pasé décadas dejando que las emociones me controlaran, dando amor, dando paciencia, dando segundas oportunidades. Pero no esta vez. Esta vez, la lógica tuvo la ventaja. Había aprendido que la respuesta más poderosa no era gritar ni dar explicaciones. Fue silencio. Porque el silencio es más fuerte que la ira. Es más frío que la venganza. Y cuando proviene de un hombre que finalmente ha tenido suficiente, se convierte en un arma contra la que nadie puede defenderse. El sábado por la mañana llegó suave y gris, el tipo de tranquilidad que se siente como una página limpia. Conduje al centro con una carpeta en el asiento del pasajero, documentos, recibos y 3 años de decepción enterrada. La oficina era pequeña pero ordenada, escondida dentro de un edificio de ladrillo desgastado. El nombre en la puerta de cristal esmerilado decía Daniel Cova, derecho de propiedad. Levantó la vista de su escritorio cuando entré. Un hombre tranquilo, quizá de unos 50 años, con ojos cansados por haber visto demasiadas disputas familiares. Señor Torres, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara. Cuéntamelo todo. Le dije la verdad, despojada de emoción. Sin contrato de arrendamiento, sin alquiler, sin contrato. Han vivido en mi casa durante 3 años, no pagaron nada y la semana pasada me humillaron delante de 10 personas. Él asintió lentamente, entendiendo más de lo que dije. Entonces son invitados, respondió simplemente. Y los invitados pueden no ser invitados. Esas palabras le parecieron más pesadas que cualquier libro de derecho que tuviera en su estantería. Los invitados pueden no ser invitados. Redactó el papeleo con la calma de quien está acostumbrado a convertir el dolor en proceso. Aviso de 15 días, formal, legal, final. Firmé cada página sin temblar, mi firma se curvaba a lo largo de las líneas con silenciosa autoridad. Cuando estuvo listo, dijo, $450 cubren todo, redacción, envío por correo, entrega. $450 por la paz. Después de 3 años de bancarrota emocional, parecía una ganga. Cuando salí de su oficina, llevaba las copias bajo el brazo como prueba de algo sagrado. Ni venganza, ni odio, solo límites finalmente trazados con tinta en lugar de esperanza. El miércoles tendrían la carta en mano. Su mundo cambiaría como lo hizo el mío una vez, sin previo aviso, sin piedad. Y por primera vez, la justicia no era una idea flotando en algún lugar lejano. Tenía una fecha, un documento y una fecha límite. El martes por la tarde regresé a casa. El camino de entrada estaba vacío,
Las ventanas brillaban débilmente con la comodidad que todavía creían suya. Cuando abrí la puerta, el olor a café y perfume persistía en el aire, la ilusión de normalidad. Teodore apareció primero, con su sonrisa muy amplia, demasiado rápida, demasiado falsa. «Has vuelto», dijo, con un tono lleno de falsa calidez. No respondí. Caminé directamente hacia la mesa del comedor, la misma mesa donde una vez se rieron de mi humillación, y coloqué 2 sobres crujientes en su superficie pulida. 15 días, dije en voz baja. Mi voz no se elevó, no era necesario. Su sonrisa se quebró, las comisuras de su boca temblaron hasta convertirse en algo más feo. Rosman salió de la cocina, con el rímel corriéndose alrededor de los ojos y la confusión ocultando la culpa. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó ella. Cuando sus dedos temblorosos abrieron el sobre, su rostro perdió el color. «¿Desalojarías a tu propia hija?», sollozó, con la voz temblando entre la incredulidad y la ira. La miré durante un largo momento, el tiempo suficiente para recordar las noches que permanecí despierto para pagar sus cuentas, los años que cargué con su vida como un peso sobre mis hombros. «Te di años», dije en voz baja. «Y me diste un balde». El silencio que siguió fue más sonoro de lo que podría haber sido cualquier discusión. Teodore intentó hablar, pero yo ya me había vuelto hacia las escaleras. Su voz me persiguió hasta la mitad del camino, las palabras se convirtieron en amenazas, disculpas, excusas, todo mezclándose en un ruido sin sentido. Cuando cerré la puerta de mi dormitorio, la casa se había convertido en una zona de guerra de susurros y cajones cerrados. Me senté en mi escritorio, saqué una libreta gastada y la abrí en la primera página en blanco. En la parte superior, escribí 3 palabras con tinta constante: registro de incidentes, diciembre. Luego, debajo, la primera entrada, día 1, aviso entregado. Ahora lo saben. No fue solo un registro de eventos. Fue la auditoría de mi corazón, el comienzo de la verdad, escrita línea por línea, para que algún día, incluso el silencio tuviera evidencia. Las noches se hicieron más ruidosas después de que llegaron las cartas. Lo que solía ser risa se había convertido en ruido, golpes en armarios, portazos, pasos que pisaban fuerte solo para ser escuchados. No respondí. No tuve necesidad de hacerlo. Ya había aprendido que el silencio es más profundo que los gritos. Pero sabía que el silencio ya no era suficiente. Necesitaba pruebas. La evidencia no discute, perdura. A la mañana siguiente, conduje hasta la ferretería y compré 2 pequeñas cámaras de seguridad. Nada especial, solo ojos silenciosos y confiables que nunca parpadeaban. Cuando regresé, esperé hasta que se fueran a la tienda y luego los instalé uno por uno, uno encima de la puerta de la cocina y otro frente al fregadero. Las luces rojas parpadeaban débilmente en las sombras, pequeños puntos de verdad listos para registrar cualquier cosa que pudiera suceder. Yo el siguiente. Al día siguiente, vi las imágenes. Teodore estaba en la cocina, agachado bajo el fregadero, retorciendo algo con cuidado deliberado. Su rostro sereno, sus movimientos practicados. Unos minutos más tarde, el agua inundó el suelo. Se enderezó, sonrió y se alejó. Pausé el vídeo, miré la imagen fija y dejé escapar un suspiro que no me di cuenta de que había estado conteniendo. Prueba, clara, innegable, despiadada. El informe de un fontanero confirmó lo que ya decían las imágenes: daños deliberados. Sabotaje intencional. Escaneé el informe, lo adjunté a un correo electrónico y se lo envié a Teodore. Envié CC a mi abogado por si acaso. 10 minutos después, desde abajo llegó el inevitable rugido. «Ese bastardo». Su voz rompió el silencio como un trueno. No me moví. No se inmutó. Simplemente sonreí levemente a la pantalla, abrí mi libreta y escribí la siguiente línea. Registro de diciembre, incidente 1. Se sintió bien, no por despecho, sino por justicia. Por una vez, no era yo el hombre acorralado. Yo era el hombre que llevaba el registro. Y esta vez, la verdad finalmente estuvo de mi lado. A altas horas de la noche volví a caer en el hábito que siempre me había estabilizado: abrir los extractos bancarios y leerlos como testimonio. La habitación del motel estaba en silencio, el brillo de la computadora portátil era el único testigo mientras revisaba meses de cargos. Al principio parecían cosas pequeñas y descuidadas: Best Buy, $1,847, casa de ropa para hombres, $623, Chris de Ruth, $234, cada uno,
un alfiler brillante en el que mi dinero se había gastado en las comodidades de otra persona. Continué. El patrón se agudizó hasta convertirse en algo feo e innegable: consolas de juegos, boutiques de ropa, cenas en lugares en los que nunca me había sentado, todo pagado con cargo a la cuenta que había confiado que respetarían. Pieza a pieza, el libro de contabilidad construyó un retrato de la traición. Cuando la hoja de cálculo resumió los últimos 6 meses, el total me devolvió la mirada: $12.427. Parecía menos un número y más un veredicto. Llamé a Koba y leí las figuras sin teatralidad. «Tengo documentación», le dije. Su respuesta fue inmediata: «Practicada, entonces actuamos». Redactó una carta de exigencia, reembolso en un plazo de 30 días o presentamos una demanda. El lenguaje fue clínico, definitivo. Imprimí una copia, la doblé en un sobre y regresé a mi casa. Theodore estaba en el sofá, el mismo hombre que me había entregado un cubo y había hecho reír a todos. Dejé el sobre frente a él y vi cómo el color desaparecía de su rostro mientras leía. Las amenazas salían como aire seco: «Morirás solo», escupió, tratando de asustarme para que me retirara. Lo conocí sin pestañear. «Mejor solo que rodeado de ladrones», dije. La frase fue limpia. El libro mayor había hablado, el robo privado era ahora una demanda pública. Los días empezaron a acortarse hacia el 10 de diciembre y la casa cambió de ritmo. Los gritos habían cesado, en su lugar llegaron los susurros, el silbido de la cinta de embalaje, el ruido de las cajas al llenarse. No interfirí. Seguí mis rutinas en silencio, cada paso medido, cada respiración una cuenta regresiva. En la mañana del 5 de diciembre, me despertó el sonido de los neumáticos sobre la grava. Miré por la ventana y vi los camiones en movimiento en el camino de entrada, máquinas grandes y hambrientas listas para tragarse todo lo que alguna vez habían reclamado como suyo. Desde el rellano de arriba los vi moverse, cargando muebles, cajas, el desorden de su comodidad. Cada golpe contra la plataforma del camión era como el cierre de un capítulo. Theodore me sorprendió mirando. Su mirada fue aguda, un último intento de cortar lo que ya había desaparecido. «Te arrepentirás de esto», dijo en voz baja pero temblando de ira. Lo miré a través del cristal y respondí simplemente: «Lamento haber esperado». Se dio la vuelta, murmurando algo que no pude oír. Rosman se quedó atrás, más lento, más silencioso. Ella me miró y por un momento vi a la niña que alguna vez fue, la que solía tomar mi mano. Hubo lágrimas, pero no palabras. No quedaba nada más que decir. Los motores arrancaron. Se levantó polvo. Los camiones salieron del camino de entrada, llevando sus risas, su crueldad y los años que nunca podría recuperar. Me quedé junto a la ventana hasta que el último ruido se disolvió en la distancia. Entonces, la luz de la mañana se derramó a través de las ventanas, suave y dorada, tocando cada rincón de las habitaciones vacías. Los ecos del caos habían desaparecido, en su lugar estaba el suave zumbido del silencio. Abrí todas las ventanas de par en par, dejando que el aire frío las atravesara, limpiando las paredes que habían sido testigos de demasiado. Se sintió como un perdón, de esos que no provienen de las personas, sino del espacio mismo. Afuera, el cerrajero trabajaba en silencio. El sonido del taladro zumbaba bajo y constante, un extraño tipo de música que marcaba el final de una vida y el comienzo de otra. Cuando me entregó el nuevo juego de llaves, las giré en la palma de la mano y sentí su peso, más livianas, más limpias. Las viejas llaves yacían sobre la mesa, ya inútiles, solo trozos de metal que ya no abrían nada de lo que me pertenecía. Preparé una taza de café y el olor se extendió por el aire como una recompensa. Por primera vez, me senté en mi cocina sin tensión en mi pecho. Tomé un sorbo lento, escuchando el tranquilo zumbido de una casa vacía. Una voz me sobresaltó desde afuera: Judy Brennan, mi vecina, saludaba al pasar. Ella sonrió suavemente y dijo: «Hiciste lo correcto». Por primera vez le creí. Le devolví la sonrisa, volví a mi computadora portátil y escribí en la barra de búsqueda: «Colores de pintura, New Dawn». La pantalla se llenó de azules suaves y dorados tranquilos, colores que parecían perdón. Me di cuenta de que, después de todo, la paz tenía un color y parecía la mañana. Me recliné en mi silla, sintiendo ese raro e ingrávido tipo de calma. El tipo que viene después de la tormenta se ha llevado todo lo que debía. Pero justo cuando comencé a inhalarlo, mi teléfono vibró. Una notificación. Un nombre perdido. Un número desconocido. Dudé, con el pulgar sobre la pantalla.
Entonces respondí. Una voz familiar, pequeña y temblorosa, susurró, «Papá, tenemos que hablar». El mundo pareció paralizarse. El café se enfrió. Silencio. Fundido a negro. Por primera vez en años, mi casa exhaló. El silencio que siguió no fue vacío, fue limpio, completo y mío.